Bienvenidos a esta edición de Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de las FARC, vamos a hablar del proceso de paz que está sucediendo en estos días en este país hermano, en este país vecino, en este país de América Latina. Guadalupe, quizá lo primero que hay que hacer es nada más para que recordemos todos, ¿qué son las FARC? Las FARC son quizá la guerrilla más antigua en América Latina, vigente hasta hace muy poco. Surge en los años 60 en el contexto de Guerra Fría. Es una guerrilla, un movimiento básicamente de carácter rural, con reivindicaciones sobre todo de reforma agraria, reparto de la tierra, desarrollo social, que opera en distintos territorios en Colombia, que además es un territorio tremendamente fragmentado. Esa es otra de las características de la guerrilla. Comienza, digamos, a crecer en los años 60 y 70, llega a tener hasta alrededor de 30.000 personas participantes. Actualmente se calcula que debe andar entre 8.000 y 15.000, porque los datos no son tan precisos, pero básicamente es esto, una guerrilla rural con un ideario sobre todo de desarrollo y de reparto agrario. Ese sería quizá el punto en el que me gustaría, Daniela, que nos centráramos. El ideario original de las FARC, este ideario vinculado a las reivindicaciones relacionadas con la tierra, ¿se mantiene estable en el tiempo o va cambiando, evoluciona? Bien, pues en este momento la guerrilla aún se reivindica como un movimiento revolucionario ideológicamente vinculado con el marxismo, leninismo, bolivarismo. Y podríamos decir que en el contexto en el que nace la guerrilla durante los años 60, justamente pues digamos estas eran reivindicaciones típicas dentro del contexto latinoamericano y puntualmente pues digamos problemáticas en el contexto colombiano por la exacerbación de la violencia durante los años 50, el bipartidismo y luego el reparto inequitativo del poder. Sin embargo, durante la evolución o digamos por efecto de la evolución o por el paso de los años, la vinculación ideológica de la guerrilla queda un poco no es muy clara. Okay, se va, digamos, como destiñendo la... Particularmente por dos cuestiones. La primera es la vinculación de la guerrilla con el narcotráfico. A ver, ese es un punto clave. El elemento del narcotráfico indiscutiblemente hace una mella importante en la reputación de la guerrilla como un movimiento armado de liberación popular, justamente porque pues, el narcotráfico es una actividad eminentemente capitalista que obedece a una serie de intereses que ya no son justamente los intereses del pueblo, sino intereses privados. Y por otra parte está el ataque directo hacia la población civil. Okay. ¿Qué les parece que nos detenemos en los dos puntos? Porque son suficientemente importantes y creo que Daniela nos lleva, digamos, por la senda que nos ayuda a entender cómo ha evolucionado en estos 52 años el conflicto con las FARC en Colombia. El primer punto, Enrique, si quieres decir algo sobre él, la vinculación con el narcotráfico. ¿En qué contexto se da esta vinculación? ¿Qué efectos tiene para la guerrilla, pero también qué efectos tiene, digamos, en un sentido más amplio para la sociedad colombiana y yo me atrevo a decir para la sociedad, digamos, de toda América Latina? Claro, primero yo volvería al origen, pensar que las FARC surgen originalmente como autodefensas campesinas. Existían previamente no como FARC, sino pequeños grupos de autodefensa campesina que ante un evento como fue un ataque directo de las Fuerzas Armadas, asumen estas reivindicaciones y se conforman ya como una guerrilla con objetivos políticos. O sea, autodefensa frente al Estado, digo nada más para exactamente, okay. Así es. Entonces, desde ahí si lo vemos, es un movimiento que aboga por la tierra, la repartición justa de la tierra. Entonces, quizás yo no vería tan desvinculado la idea del narcotráfico. Vemos, por otro lado, surge el narcotráfico de finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, y pues estas personas campesinas originalmente pues ven la posibilidad de lucrar y de enriquecer el movimiento a partir de esta actividad económica, ¿no? Entonces es cierto que va en contra de los ideales como mencionó María Daniela. Sin embargo, si estamos hablando de grupos de campesinos y de repente tenemos que hay otros grupos que quieren lucrar con el campo, pues estos campesinos dicen, si son nuestras tierras, pues vamos a lucrar. Digamos que
será de manera casi natural, digamos, ¿no? Posiblemente, en tanto ellos su interés era controlar las tierras y recoger los frutos de ella, económicos en este caso, pues como que coinciden Ese ambos es un buen movimientos. punto, ¿no? Porque nos ayuda un poco como a escindir esta vinculación, como si hubiera algo de ideológico en eso, y lo que nos dice de alguna manera Enrique es no necesariamente. Sí, y justamente yo sí quisiera hacer como esa aclaración, y es que estos dos puntos que desvirtúan un poco la vocación política e ideológica de la guerrilla, pues realmente han sido puntos más controversiales dentro de la opinión pública, porque para la guerrilla, o digamos, ellos constantemente y a lo largo de estos 52 o 54 años de existencia, han permanentemente reivindicado su postura como un movimiento armado que propende por la liberación nacional y por el reparto equitativo de la tierra y digamos, la independencia agrícola del país. A ver, adelante, Guadalupe. ¿No? Digo, hay un elemento que me parece importante que no hemos tocado, que tiene que ver con otro actor, que son las autodefensas. Sí. Porque también esto llevó a una modificación en la estrategia de acción de las FARC. La llevó muy probablemente también a entrar en todo este tema de extorsión, secuestro, que fue minando el apoyo popular. Pero es que en el momento en el que, digamos, los dueños de la tierra se enfrentan, uno, con la guerrilla, dos, con el narcotráfico, comienzan a generar sus propios esquemas de autodefensa, y la guerrilla fue principalmente una de las víctimas de todas las autodefensas. Entonces, una manera también de enfrentar este nuevo actor, que ya no era necesariamente o únicamente el Estado, ¿no? Pues fue buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y esto también creo que le fue minando a las FARC bases de apoyo social. Es muy interesante porque cuando menos me colocan 4 actores sobre la mesa, en realidad 5, porque por un lado está el Estado, y nos dice Enrique, las FARC surgen, digamos, en oposición al Estado, ¿no? Ese es como un primer punto. Segundo actor son las propias FARC, y ahora nos adviertes tú que está también el fenómeno de las autodefensas y por el otro lado el del narcotráfico. Y de las autodefensas decía que son 5 porque, bueno, las autodefensas son los mecanismos de defensa de los propietarios de la tierra, si no me equivoco. Sí, ¿no? aunque algunos también vinculados con parte del ejército, ¿no? Esa vinculación, a veces, esa frontera a veces un poco rara. Pero ya en el año 2006 se llevó a cabo un proceso de desmovilización de las autodefensas, que creo yo fue generando también un terreno más favorable para el diálogo, para lo que estamos viviendo actualmente. Antes de llegar a esto, hay una parte que tú anunciabas, Daniela, y que yo dejé encorchetada y quiero retomar, que es, dices, las FARC empezaron también a perder, digamos, parte de su credibilidad, legitimidad, si es que la tuvieron, no lo sé, por su estrategia de involucrar y de afectar y de atacar a la sociedad civil. Detengámonos en eso. ¿De qué estás hablando? ¿De qué tipo de ataques a la sociedad civil? En fin, ¿por qué lo hacen? Bueno, creo que justamente hace un momento tocó este punto mi colega en relación con la perpetuación de secuestros, prácticas que en Colombia se denominaron la pesca milagrosa, que eran extorsiones en las carreteras a, digamos, una persona cualquiera, va conduciendo su automóvil por una carretera, es detenida por un retén de la guerrilla, secuestrada, digamos, por un periodo corto de tiempo y extorsionada, y sus familiares extorsionados. Y el flagelo que particularmente resta absolutamente la credibilidad de la guerrilla es el secuestro. ¿Y por qué particularmente el secuestro? Porque digamos que esa no era una práctica nueva en Colombia. De hecho, el narcotráfico a finales de los 70 y durante los 80 había recurrido a esta práctica de manera asidua, pero el tema es que la guerrilla secuestra miembros de la fuerza pública, policías y militares en ejercicio de sus funciones, y los retiene por tiempos en exceso prolongados. Estamos hablando de periodos de 10, 15 años. Y además involucra personajes de la vida pública colombiana que finalmente pues destruyen casi que por completo, y esto ya en el contexto de del auge paramilitar a finales de los años 90 y principios del año 2000, especialmente con el secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Que yo creo que de ese también tenemos que hablar como un evento muy importante, pero hay un elemento más que me gustaría
retomar antes de irnos a un corte, y te lo pregunto, Enrique, ya lo comentaba, me parece, Guadalupe, que tiene que ver con las características geográficas de Colombia, donde tiene lugar el conflicto, que creo que es un factor que ayuda a entender parte del asunto. No sé si quisieras abordar algo de eso. Por supuesto, creo que no hay mucho que abonar, simplemente decir que en términos de orografía, el territorio colombiano es sumamente irregular, la conectividad entre los distintos puntos y concentraciones urbanas es muy complicada conforme más uno se va metiendo a la selva amazónica. Y pues ello, por obvias razones, provoca mayores complicaciones para el Estado para garantizar su predominio o su control absolutamente de todo el territorio colombiano. Esto facilita que diversos actores, sea guerrilla, sean grupos paramilitares de autodefensa, sean narcotraficantes, tengan la posibilidad de controlar espacios grandes de terreno y, en esencia, sustituir al Estado en funciones básicas como el cobro del equivalente a los impuestos. Equivalente a los impuestos, exacto. Daniela, ¿quieres decir algo? Y para un poco complementar lo que decía hace un momento mi colega, hay otra cuestión que es importante, y es que la disposición geográfica de Colombia hace que sea un territorio absolutamente estratégico para el contrabando y el narcotráfico, por la salida a los tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, o al Mar Caribe en realidad. Entonces, las rutas entonces el conflicto se intensifica ya no solo por la distribución inequitativa de la tierra, el acceso sumamente restringido a la representación política y otras cuestiones típicas de la desigualdad latinoamericana, digamos, claro, sino además por cuestiones estratégicas de los negocios, tanto del contrabando de armas particularmente como del narcotráfico. Entonces se intensifica especialmente el conflicto en las zonas en las que hay acceso a esas rutas estratégicas de narcotráfico y de contrabando. Entonces estamos hablando de la región Pacífico de Colombia, en particular de la zona de la selva chocuana, y en el norte hablamos de la frontera con Venezuela y también la frontera de la costa Caribe con Panamá, en la zona del Darién. Me parece muy interesante, creo que nos han ayudado en este primer bloque a reconstruir muy bien el origen del conflicto. Sí quiero, después de un corte, regresar con el caso de la candidata Bethancourt, creo que es muy importante por su dimensión simbólica, y luego, inmediatamente después, pues pasemos a analizar qué está pasando en estos días. Pero antes tenemos que ir a un corte, ya sabe que aquí en Observatorio los tiempos son tiranos. Regresamos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Como usted sabe, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de las FARC y del proceso de paz. Vamos a hablar del proceso de paz en torno al conflicto en este país. Nos decía, sí creo, Daniela, que es importante, nada más para recuperar su dimensión simbólica y su importancia específica, que uno de los secuestros más relevantes por su valor simbólico, todos los secuestros tienen el mismo peso en la vida de las personas, pero fue el de la candidata Ingrid Bethancourt. Vale la pena que nos ayudes un poco a reconstruir, que me ayuden un poco a reconstruir cuál es el contexto, cuál es el, digamos, desarrollo de este secuestro y cuál es la relevancia, por qué tiene tanta relevancia internacional. Bueno, hay varios elementos del contexto de Colombia por esas épocas que son bien relevantes. Uno es que Colombia desde el año 97 más o menos había experimentado un escalamiento de las hostilidades por cuenta particularmente de los grupos de autodefensa, de las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos Castaño, pero también venía de atravesar un proceso de paz fallido entre la guerrilla de las FARC y el expresidente Andrés Pastrana. Okay. Entonces era una época bastante convulsionada. O sea, por un lado tenías un incremento de la violencia en el sector autodefensas y había habido un proceso de paz que se había descarrilado. Que fue completamente fallido.
y digamos que ese contexto pues hacía que esas elecciones en particular fueran unas elecciones muy turbulentas, muy parecidas a las de principios de los años 90, finales de los 80. Entonces, en ese contexto, varios candidatos presidenciales estaban, pues, digamos, enfilados a buscar la presidencia de Colombia justamente con la bandera de buscar alguna solución, bien fuera militar o pacífica al conflicto. Y entre esas, pues ahí estaba la candidata Ingrid Betancourt, que era una candidata independiente, no representaba ninguna de las dos fuerzas políticas históricas de Colombia, que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, y junto con su coequipera, la hoy senadora del Partido Liberal, Clara Rojas, deciden ir hacia una zona en la que se les había advertido que había un riesgo inminente, si se quiere, de caer en el flagelo del secuestro, y dicen, no, pues asumimos el riesgo, vamos a acercarnos porque queremos desde la campaña presidencial iniciar alguna suerte de acuerdo con la guerrilla. Y esto termina con el secuestro de la candidata y de su coequipera a la vicepresidencia. ¿Cuántos años está secuestrada Ingrid? Digo, más o menos. Ingrid Betancourt está secuestrada aproximadamente unos 7 años. 7 años. Aquí no sé si Enrique, Guadalupe, porque es un evento que tiene una enorme trascendencia internacional. ¿Quieres? Yo más bien me gustaría pensar este evento como una especie de metáfora del papel en el que se encuentran las FARC y deciden ingresar a conversaciones de paz. ¿Por qué? En un escenario tan turbulento como el que comenta María Daniela, un golpe de la naturaleza del secuestro de un candidato presidencial, yo imagino que los líderes de las FARC lo pensaron como una posibilidad de fortalecerse, sí, claro. No solo a nivel interno, a nivel internacional. Absoluto al Estado, a la sociedad, en fin. Fortalecerse de manera importante. ¿Qué ocurre? Pasan 7 años donde pues, se van cansando los actores, no avanzan las negociaciones y lo que originalmente fue un golpe de fuerza termina siendo un lastre que hace perder, si todavía tenían cierta legitimidad esta guerrilla, hace que la termine perdiendo. En el largo plazo podríamos pensar que se decide, hay esfuerzos constantes de sentarse a negociar, precisamente porque este desgaste termina siendo menos benéfico para la guerrilla que para el Estado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Yo creo que sí. Además, yo creo que establece un antecedente muy interesante porque es la primera ocasión en donde empieza a intervenir actores internacionales precisamente para negociar con las FARC la liberación de secuestrados. Eso me parece a mí que es un antecedente sumamente importante porque hasta ese momento, en realidad, no había, digamos, vinculación o participación internacional en ninguna parte del conflicto colombiano, y me parece que esa es una de las grandes repercusiones, porque a partir de entonces comienza a organizarse ya en otros países, desde Francia, en América Latina, ¿no? Esta presión internacional, en un principio muy centrada en el tema de la liberalización liberación de los secuestrados. Y yo quisiera agregar una cuestión final ya como de lo que pasa durante los años en los que Ingrid Betancourt permanece secuestrada, y es que las elecciones presidenciales las gana Álvaro Uribe Vélez, y este evento y la envergadura de este evento le sirven al gobierno de Uribe como una excusa para recrudecer la guerra y fortalecer las fuerzas militares, robustecer enormemente el presupuesto para la guerra y, si se quiere, polarizar a través del discurso profundamente a la sociedad en torno, o sea, como una suerte de reavivamiento del espíritu de la Guerra Fría durante los 8 años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, su política de seguridad democrática, si bien hoy es reconocida en el ámbito nacional como una política relativamente exitosa, que efectivamente cercó a la guerrilla y la confinó nuevamente a la selva y la sacó de zonas en las que transitaban personas de la ciudad, sí recrudeció fuertísimamente el conflicto y generó unos patrones de victimización que
a hoy generan unos enormes rezagos en la política de atención de víctimas en Colombia, en particular en lo que hace al desplazamiento y a las reparaciones. Que me va a parecer importantísimo detenernos en ese punto. Pregunto solo una cosa, Ingrid Betancourt es liberada y es liberada precisamente en el contexto del gobierno precisamente de Uribe, ¿no? Es liberada a través de una operación militar, que es la operación denominada como la Operación Jaque, y es una operación que si bien se considera exitosa militarmente porque realmente no ponen en riesgo de ninguna forma la vida de las personas que estaban en poder de la guerrilla y se neutralizan a los guerrilleros que estaban a cargo de su custodia, sí genera enormes polémicas, particularmente por lo que decías hace un instante sobre la participación de actores internacionales, y es que el ejército utiliza insignias del Comité Internacional de la Cruz Roja porque supuestamente iban a prestar una ayuda humanitaria y posteriormente le hacen una suerte de emboscada ya dentro del helicóptero en el que se iban a trasladar a las personas retenidas, y pues esto evidentemente genera resistencia por parte de la comunidad internacional diciendo: apoyamos las acciones que usted lleve a cabo para liberar a los secuestrados, pero no que utilicen los símbolos de la Cruz Roja para esto. Enrique, ¿querías decir algo sobre este punto? Hay una cosa que les quería preguntar que tiene que ver con la política de seguridad de Uribe, porque si no me equivoco, ya nos describía algo Daniela ahorita, esa es una estrategia, la estrategia, digamos, de terminar con el conflicto a través del ejercicio, diríamos los abogados, de la fuerza pública, de la coacción estatal, y es la estrategia militarizada. Creo que vale la pena hacer un balance de cuáles fueron los efectos de esa estrategia, porque fue muy relevante, es muy reciente, y creo que las secuelas de esa estrategia gravitan en la discusión de lo que analizaremos en unos minutos sobre el proceso de paz. ¿Quién quiere ayudarnos a poner más elementos sobre el periodo de Uribe y su estrategia de combate a la guerrilla? Mira, yo primero empezar diciendo que esta decisión por llevar a cabo una acción militar completa en contra de la guerrilla es resultado de fracasos anteriores de proceso de paz. Es decir, para la población y para el gobierno parecía que haber estado cerrada la posibilidad, se pensaba que se les habían dado enormes facilidades, el fracaso, digamos, de las negociaciones de Cajuán, también que en un momento dado llevaron a que el gobierno cediera parte del territorio, generando la desmilitarización, es decir, el ejército se retira, y esto lleva a que la guerrilla se reorganice, vuelva a tener mayor presencia y se fortalezca. Entonces, dada esa experiencia, podemos explicar el apoyo tan importante que tuvo, digamos, la propuesta de Uribe, que además fue la propuesta que lo lleva a ganar la presidencia. Al mismo tiempo, esta propuesta, que es otro elemento que a mí me parece muy interesante, no fue solamente una estrategia de militarización a nivel nacional, sino que estuvo acompañada por el Plan Colombia, que le otorgó al gobierno de Uribe muchísimos recursos militares. Por parte de los Estados Unidos. Por parte de los Estados Unidos, es el proyecto, digamos, de cooperación de seguridad más grande en América Latina que ha habido históricamente, ¿sí? Y esto efectivamente ayudó a contrapesar, digamos, a volver a equilibrar la balanza a nivel militar y modificarla de manera importante. Después, digamos, el balance que se hace de todo esto tiene que ver también con los golpes muy precisos que después se dieron a las FARC, y que llevaron, me parece a mí, a también un cambio generacional dentro de las FARC, que después nos puede explicar por qué se sientan a la mesa, ¿no? Pues interesantísimo. Un punto adicional sobre los efectos colaterales de esta estrategia. Nos lo decías ya, Daniela, pero vale la pena que lo retomemos, que tiene que ver con desplazamientos humanos, es decir, tiene consecuencias, no únicamente, digamos, desde el punto de vista militar en la estrategia de combate a la guerrilla, sino que unos efectos sociales colaterales muy relevantes de estos años. Bien, sobre esto yo, pues a mi juicio, habría como una serie de doble estándar que se puede identificar como claramente en el ejercicio del poder del expresidente Álvaro Uribe durante esos 8 años, y es que él estuvo abierto efectivamente a negociar la paz con los actores del conflicto. De hecho, lo hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia, que inició su proceso en el año 2004, y
como producto de todo ese proceso llega la Ley 975 del 2005, que es conocida como la Ley de Justicia y Paz, que es el mecanismo de justicia transicional que se adopta en el marco normativo colombiano para facilitar la desmovilización de los paramilitares. Y también incluso en muchas oportunidades intentó abrir diálogos de paz con las FARC. Sin embargo, y aquí es donde viene como la parte del doble estándar, siempre su discurso frente a la oposición, a los discursos que eran disidentes de su formulación política, si se quiere, extremista en torno a la guerra, generaron pues una suerte de vejámenes a lo largo del país que silenciaron profundamente a la prensa. Están comprobados casos de persecución a través de los recursos de inteligencia nacional a jueces y miembros de la oposición política, y digamos que el caso más sonado, lo más grave que se le indilga al gobierno de Álvaro Uribe es justamente el caso de lo que en Colombia se ha llamado falsos positivos, que son que digamos que en sentido absolutamente técnico son ejecuciones extrajudiciales que se perpetúan por miembros de la fuerza pública que hacen parecer a jóvenes pobres de barrios deprimidos de diferentes ciudades de Colombia como si fuesen parte de la guerrilla. O sea, aparecen 6 días, una semana, 15 días después de haber desaparecido de sus hogares en el otro lado, el otro extremo del país, con uniformes de uso privativo de la guerrilla. Entonces, muy importante entender este periodo o estos 8 años, porque es un periodo en el que se acentúa profundamente si se quieren, los odios populares hacia la guerrilla. Y entonces, a pesar de que se habla de negociar, cada vez más se cierra la legitimidad popular de una negociación y se respalda con mucha más vehemencia el accionar militar del gobierno. Vamos a un corte, sé que querías, te doy la palabra inmediatamente volviendo, y ya estamos, digamos, cerca de lo que sucede hoy. Estamos al término de los 8 años del presidente Uribe y vamos a ver cómo se activa, en qué condiciones, a través de qué mecanismos y con cuáles posibles resultados el proceso de paz en Colombia. Regresamos después de un corte aquí a Observatorio. Pues estamos de vuelta aquí en Observatorio, seguimos hablando del proceso de paz en Colombia. Enrique, querías complementar algo de lo que nos decía Daniela. Daniela nos ayudó a ver, digamos, algunos de los efectos, haciendo un balance, un saldo muy breve de los 8 años de gobierno del presidente Uribe, y concluía advirtiendo que uno de los fenómenos que tuvo una repercusión muy importante, digamos, en el proceso fue esto de los falsos positivos, que fueron, ella lo decía textualmente y estoy de acuerdo, pues básicamente ejecuciones extrajudiciales a cargo del ejército. Claro, ella hablaba de un doble estándar, de cómo por un lado está esta estrategia de recrudecimiento del conflicto, pero por otro lado siempre se mantiene una ventana, si bien no muy amplia, para las negociaciones. Y yo quisiera jalar esto un poquito más hacia el proceso en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como también mencionaban, esta estrategia militar podría ser exitosa en términos de que contuvo a la guerrilla, disminuyó sus bases de apoyo, creó una percepción popular de repudio a la guerrilla, pero a final de cuentas esta cuestión de los falsos positivos, la cuestión de los desplazamientos y toda una amplificación de la gama de victimización a la población civil, creo que obliga al Estado a asegurarse que después de este recrudecimiento militar, a pesar de que pudiesen haber garantizado una victoria militar absoluta, tengan que abogar por un proceso de negociación que facilite la reconciliación, porque una vez que termines militarmente con la guerrilla, tenemos todavía que hablar de todos estos problemas en los que el Estado fue el actor central y el promotor de acciones de esta naturaleza. Hacia allá iba mi pregunta, porque nos va a ayudar además a entender el debate hoy colombiano, es decir, ¿qué efectos tiene, no sé si me lo puedan decir, pero qué efectos tiene en la sociedad colombiana? Es decir, ¿cómo sale la sociedad colombiana de los 8 años del gobierno de Uribe y cuál es el contexto en el que recibe el clima, el ambiente social, el poder del presidente Santos? Yo creo que... Por favor, Guadalupe. Tú lo debes saber mejor que yo, pero yo creo que sale sumamente dolida porque de alguna manera los efectos sociales, llegando casi a una situación de crisis humanitaria,
son muy, muy evidentes. Aflora esta cuestión de las víctimas, estás hablando de cerca de 8 millones de desplazados, es enorme, que es el 15% de la población, es decir, no hay lugar en donde no haya habido efectos, eso es una cosa muy importante. Pero de manera paradójica, al mismo tiempo, este proceso de deslegitimación mayor de la guerrilla parecía ser poco creíble o posible, ¿no? El que el gobierno colombiano pudiera sentarse a la mesa con un actor que nadie quiere tener sentado al lado, que nadie quiere ser vecino de un excombatiente. Entonces, esa es una enorme paradoja y yo diría que es quizá uno de los retos más importantes que está enfrentando el proceso de paz en el terreno. Ok, adelante Daniela. Pues bueno, el humor político del año 2010, que es cuando viene la transición. Un punto nada más. Uribe se intenta, nada más para decirlo, se intenta reelegir y es, sí, es muy importante porque nos habla de la fuerza de las instituciones. La Corte Constitucional colombiana se lo impide, ¿no? Justamente de eso iba a hablar, y es que el expresidente Uribe ya al culminar o a finales de su primer periodo consigue la reforma constitucional que permite la reelección presidencial por un periodo inmediatamente posterior y se reelige efectivamente y por eso tiene su periodo de 8 años. Y justamente luego, cuando viene terminando su segundo periodo, nuevamente intenta una reforma constitucional. ¿Con un apoyo popular importante? Pues el presidente Uribe se retira de la presidencia con el histórico de popularidad más alto en la historia de Colombia, que es rondando el 70-75% de o sea, popularidad. De haberse presentado a las elecciones, es altamente probable que habría ganado. Y de hecho, lo que sucedió es que Juan Manuel Santos gana las elecciones porque él representaba la continuidad política del mandato de Álvaro Uribe, y en esa contienda electoral a la que llegamos a segunda vuelta con el partido de la U, que era en ese entonces el partido del presidente Uribe, y el Partido Verde representado por el profesor Antanas Mocus, que representaba toda una nueva alternativa política de renovación institucional, a salir de estas lógicas políticas tradicionales colombianas, pues se enfrentan en esta contienda electoral y finalmente lo que gana es el voto de opinión en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, que en teoría, lleva a Santos a la presidencia. Que en teoría iba a ser continuado en su legado por Juan Manuel Santos. Y lo que se decía en ese entonces en Colombia era que Santos iba a gobernar por interpuesta persona, es decir, a nombre de... Y no sucede eso. ¿Qué sucede ahí? Que es muy interesante, porque además la ruptura entre ellos dos ha sido brutal. ¿Qué sucede por ahí? No sucede eso y ocurre la paradoja que mencionaba la doctora Guadalupe González, que es, se reelige con esta plataforma de, bueno, vamos a mantener porque está teniendo éxito y está teniendo apoyo popular, y sin embargo, 4 años después, cuando se reelige el presidente Santos, uno de los factores que desempeñó un papel importante para su reelección fue precisamente la política opuesta. Ajá, exacto. Entonces ahí me están haciendo muy breve un periodo de 4 años, es decir, inicia su gobierno con la expectativa social de que va a continuar con la política uribista y se va separando de ella a lo largo de los 4 años. Realmente, digamos que si analizáramos todas las políticas del gobierno Santos y lo que se promueve durante esos primeros 4 años, las agendas no son muy distintas. Por ejemplo, el tema extractivista está en el centro de la agenda económica del país, la apertura económica, la confianza inversionista, es decir, políticas típicamente neoliberales son compartidas tanto por Santos como por Uribe. La gran división viene a principios del año 2000, a finales del año 2010, principios del año 2011, cuando la Unidad Nacional, que es la coalición de partidos que apoyan al presidente Santos, presentan la iniciativa de la Ley de Restitución de Tierras y Reparación a las Víctimas, que se convierte posteriormente en la Ley 1448 del 2011, que es la que crea los primeros mecanismos para reparar a las víctimas del conflicto armado con base en los estándares internacionales de la Resolución 147 de Naciones Unidas del 2005 y un mecanismo judicial y administrativo para restituir la tierra a los campesinos despojados y desplazados. Ayúdanos a entender por qué se da este viraje, porque nos dice Daniela, en la agenda general y sobre todo en la económica no hay cambio.
El cambio tiene que ver precisamente en el tema que nos convoca el día de hoy y tiene que ver con una diferente manera incluso de abordar el asunto, colocando a las víctimas en el centro de la ecuación. ¿Cómo explicamos Bueno, esto? para este momento, después del saldo del periodo de Uribe, ya hay mucho mayor organización, tanto a nivel de la sociedad política como de organizaciones civiles, en términos de llevar al debate el tema de las víctimas. Entonces, esto corre independientemente de partidos, independientemente de Santos. Al mismo tiempo, Santos se enfrenta ya a la necesidad de tener que deslindarse de Uribe si es que quiere una reelección, y yo creo que ahí hay un incentivo político muy importante. Por otro lado, hay algo interesante y tiene el contexto internacional, que tiene que ver con el hecho de que la oleada rosa en América Latina, es decir, el hecho de que la izquierda latinoamericana haya llegado al poder por la vía de los votos, donde ya teníamos exguerrilleros que eran presidentes, ¿no? Como Mújica o Michel Bachelet, exacto. Entonces, esto abre una oportunidad y Santos la moviliza rápidamente, y lo primero que hace es dialogar con su enemigo anterior, que era el presidente Chávez. Esa es una reunión bien interesante, porque entonces ahí, como decimos aquí, trata de ver cómo están las aguas en Venezuela, y el presidente Chávez acepta esta invitación por parte de Santos para convencer a las FARC de que es mejor dejar las balas, van a ganar más a través de los votos, y comienza a armarse, pues se abre ahí ya un proceso en el que con el acompañamiento internacional, tanto de Chávez como de los hermanos Castro, ¿no? Comienza a haber la posibilidad de cambiar la posición por parte de las FARC, y ve la oportunidad de Uribe de deslindarse definitivamente de su antecesor y ganar autonomía política. Y entonces hay una ruptura ideológica sustancial entre ambos, y entonces Uribe se confina en la derecha extrema, y entonces cambia un montón de agendas que eran típicamente liberales, porque él se reconoce, creo que aún lo hace a sí mismo como un liberal, y empieza a comprar agendas, por ejemplo, en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto, y se radicaliza a la derecha, mientras que Santos, que había sido ministro de Defensa durante el gobierno Uribe, adopta ahora sí una política mucho más liberal, o más en favor de libertades públicas en términos de derecho constitucional. Podríamos decir que es más allá de la agenda económica, que es muy neoliberal, como nos dices, desde el punto de vista de su estrategia política, Uribe da una vuelta a la derecha y ahí se termina consolidando, y Santos de alguna manera se va moviendo más hacia posiciones, no necesariamente de izquierda, pero más empáticas y más dialogantes con las izquierdas, que eso también es muy importante. Y esto sería ya más consolidación de la primera parte de su segundo mandato, porque esta radicalización ideológica no viene sino hasta ya bien entrado el proceso de paz, que tiene una primera reunión en el Cesar en Colombia en febrero de 2011, y se instala oficialmente la mesa de conversaciones en La Habana el 18 de noviembre del 2012. Ok, se reelige nada más. ¿Cómo se reelige Santos? ¿Cómo le va en la reelección? Nada más para entender el punto. Bueno, le va bien, y el proceso de paz creo que es un factor importante para garantizar su reelección. La ley que menciona Daniela creo que es importantísimo, porque ahí ya es un reconocimiento tácito de lo que mencionaba hace rato, la necesidad de reconciliación, de que esta campaña militar no solo tuvo el efecto de debilitar a la guerrilla, sino que también hubo mucho daño a la población civil, y esta ley termina siendo un reconocimiento tácito del gobierno de la necesidad de reconciliación y de reparación a las víctimas, ¿no? Cambia este discurso, empieza el proceso de paz, es un proceso de paz que desde el principio promete, porque es acompañado por los adalides históricos de la izquierda latinoamericana, como los hermanos Castro, como la Venezuela de Chávez, y eso ayuda a que el humor de la población se volque hacia el proceso de paz, que sirve como una de las posiciones que ayuda al presidente Santos a conseguir la reelección en 2014. Guadalupe, una cosa importantísima que la dimensión internacional ya la advertías, ya la subrayabas, es la interlocución con las FARC. ¿Es posible por quiénes son los actores a través de los cuales se les llega? Absolutamente. Yo creo, y aquí habría que darle su reconocimiento al presidente Chávez. Realmente creo que sin la intervención de Chávez hubiera sido imposible una modificación, porque además recordemos que se sabía ya de cierto apoyo logístico
por parte de Venezuela a las FARC. Es entonces un actor completamente importante, igual que la intervención de Cuba, y después se van sumando otros actores. Es muy interesante la metodología de las negociaciones desde el punto de vista internacional, porque tienes por un lado las dos representaciones de la izquierda más emblemáticas en América Latina, que es Colombia y Venezuela, Cuba y Venezuela, Cuba siendo garante, Venezuela siendo facilitador, ¿no? Eso es interesante, pero también vienen otros dos países, que es Noruega, que abre, digamos, es un jugador que permite a las negociaciones entrar con interlocución europea, eso es importantísimo, de Naciones Unidas, y por otro lado Chile, que también abre a la interlocución con otra parte de los países de América Latina. Y un país que había pasado por una transición compleja, ¿no? Así es. Pues regresamos ahora, después de un corte, porque ya estamos en el proceso de paz. Hemos llegado, como usted ha visto, desde la dimensión nacional y desde la dimensión internacional, a entender por qué se abre, y ahora entenderemos cómo se está procesando este momento tan importante en la historia de Colombia. Regresamos. Pues estamos hablando del proceso de paz en Colombia, y decía yo al término del bloque anterior que ya llegamos al punto concreto. ¿Cuál es la agenda ahí, Daniela? Bueno, el 26 de agosto del 2012 se firma un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y este acuerdo general contiene las negociaciones, digamos, preliminares a las que han llegado, o a los acuerdos preliminares a los que han llegado el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en torno a la mesa de negociaciones. Y establecen unos principios, unas reglas de negociación y unos puntos que construyen la agenda de esa mesa de conversaciones. Entonces, dentro de los principios, el más importante es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Okay. Entonces, como lo vamos a ver durante los 4 años siguientes, la mesa de conversaciones se pronuncia a través de borradores de acuerdo. Es decir, nunca acuerdos definitivos, sino hasta el acuerdo final cuya firma se produce el 24 de agosto. Y el centro del proceso son las víctimas. Entonces, digamos que esos son como los 2 elementos más importantes, y luego se va a agregar uno que es el enfoque transversal de género, que es un asunto muy importante y que se le debe en gran parte a la organización de los grupos feministas en Colombia que ponen en la agenda la necesidad de tener un enfoque transversal de género por las graves violaciones de las que son víctimas mujeres y población LGBTI a lo largo del conflicto armado en Colombia. En cuanto a la agenda, esta se divide en 6 puntos. 6 puntos que en todo caso no son sucesivos en el tiempo, sino que se pueden discutir, y como efectivamente sucedió, en el orden en el que se quisiera. Entonces viene una reforma agraria integral, que luego es el acuerdo sobre el nuevo campo colombiano. Viene el tema de participación política, el tema de víctimas, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, y un 6º punto adicional, que es el tema de refrendación, verificación y acompañamiento internacional del proceso. Pues una agenda, la verdad es que muy amplia, que trasciende el conflicto específico. Por lo que me doy cuenta, tiene que ver con una reconstrucción del tejido social colombiano. ¿Cómo se procesa esto? Es decir, en estos años, ¿qué tipo de reuniones hay? ¿Qué tipo de eventos, de acciones se llevan a cabo? Bueno, como menciona Daniela, esta agenda no implicaba que íbamos a ir del punto 1 al 6, sino aquí creo que el procedimiento en esencia pues fue ir de lo más fácil hacia lo más complicado. Comenzamos con cuestiones como el problema de drogas ilícitas, como la reforma rural integral, y fuimos terminando con la cesación del conflicto y la dejación de armas, que fue el acuerdo del 24 de junio pasado, y verificación y refrendación, que fue uno de los puntos más polémicos, cómo la sociedad colombiana va a decidir si se pone de acuerdo al respecto y cómo vamos a asegurar o qué cuerpo se va a constituir para dar seguimiento a que cada uno de los puntos de dejación de las armas, de cese de hostilidades, se vayan cumpliendo a cabalidad hasta llegar al tránsito completo de todos los miembros de las FARC a la vida civil, o en su caso los que deban de pagar penas por crímenes de lesa humanidad terminen pagándolas. El tema del plebiscito al que ya alude de manera tangencial Enrique, que es
¿De dónde surge esta idea de que en octubre se tenga que votar por la sociedad colombiana a favor, se dice, que yo sé que no es tan simple el asunto, pero es a favor o en contra del proceso de paz? Desde un inicio en las negociaciones, las FARC fueron muy terminantes en la demanda de que se requería una, refrendación, legitimación de las negociaciones, y ellos propusieron siempre la idea de una constituyente. Esto fue, obviamente, había otras opciones, la constituyente por un lado, que básicamente pues era, desde mi punto de vista, inviable políticamente porque la sociedad colombiana pues estaba completamente dividida al respecto. Otra opción era un referéndum, que hay muchas modalidades, pero donde el umbral de votación es más alto. Y finalmente Santos logra negociar, también a nivel de la clase política y del Congreso, una figura distinta que es la del plebiscito, que en realidad es un plebiscito que cumple, por un lado, este tema de una refrendación popular, de una negociación que están llevando a cabo pues dos actores que no necesariamente son totalmente vistos como legítimos o representantes de toda la sociedad, entonces sí era importante, pero al mismo tiempo establece un umbral de votación para que sea vinculante, que es del 13%, lo cual es bajo, ¿no? Notablemente. Ahora, me parece a mí una salida realista, dado el contexto político colombiano, sobre todo porque el enemigo a vencer en Colombia, desde mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, es el enorme escepticismo, porque ha habido muchos fracasos anteriores, entonces, ¿cómo sacar a la población? Y el otro, a votar, y el otro gran problema es que la guerra ha afectado de manera muy distinta a la población urbana y a la población rural. Y entonces, pues, ¿cómo hacer, ¿no? Cómo lograr una participación lo suficientemente fuerte como para que los acuerdos tengan realmente una legitimidad popular? ¿Qué se le va a preguntar a la sociedad colombiana? Bueno, no sé si pueda, antes de referirme a ese punto en particular, decir que en términos generales, en la experiencia comparada, no es tan claro el tema o el estándar de tener que refrendar popularmente un acuerdo como este. De hecho, al final se hace por una exigencia de la guerrilla, pero también como una forma de darle legitimidad a un proceso que ha sido profundamente cuestionado desde el principio y que ha generado un enorme escepticismo. Pero aquí hay una cosa muy interesante, y es que el proceso sí que contó con la participación, sobre todo de las organizaciones de víctimas, en lo que hace particularmente al punto 5 de la agenda, que era el punto sobre víctimas y sobre jurisdicción especial para la paz, derechos de las víctimas en general. De hecho, una delegación de 60 víctimas viajó a La Habana, delegación que además fue elegida de forma democrática por diferentes organizaciones y en diferentes foros que se realizaron en Colombia. Entonces, esta división de la que hablas sí es bien interesante, sobre todo si se tiene en cuenta eso, cómo el conflicto afectó a personas en las ciudades y cómo la afectó en el campo. Entonces, ahora lo que se le pregunta a la gente es si apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. ¿Debe votar el ciudadano sí o no? Nada más. ¿Y cómo se ven las tendencias, cómo está el ambiente? Sé que la oposición precisamente de Uribe es radical, en fin. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, aquí habría que empezar comentando que una pregunta en un plebiscito pues siempre tiene que ser muy simple, y eso lleva a que la desinformación pueda lastimar el proceso, porque tú simplemente tienes que decir sí o no a un acuerdo que lo consulté y son 300 páginas, muy complejo, que mucha gente no va a consultar. Entonces, por eso es importantísimo mencionar cada uno de los puntos a detalle y cómo se van a procesar, especialmente en el caso de víctimas y la reconciliación. El plebiscito funciona como una especie de seguro para la reconciliación, por este escepticismo de, bueno, sí, el acuerdo puede decir lo que sea, pero quién sabe si se cumpla. Con el plebiscito lo que se hace es se garantiza el apoyo social y para después trabajar en medidas que no necesariamente son una amnistía para todos los guerrilleros, sino hay condiciones muy puntuales, inéditas, hasta donde tengo entendido, en otros acuerdos de justicia transicional, que permiten que las penas se paguen por medio de trabajo comunitario, lo cual es importantísimo porque es el excombatiente que hace rato decíamos que no queremos de vecino, pues ese excombatiente vas a tener que convivir con él porque va a estar haciendo trabajo social en tu comunidad, y eso pues
digamos, pueden en el mediano plazo ayudar a una reconciliación en el nivel más micro, que es importantísimo. Nos quedan ¿no? poquitos minutos y es muy importante lo que Enrique ya va llevando al terreno, que es dónde están las polémicas. Una de las polémicas tiene que ver con qué tratamiento darles a quienes en su tiempo cometieron, digamos, actos en fin, delictivos, para decirlo rápido. El otro tiene que ver con que se les ofrecen 10 curules en el Congreso. A ver, explíquenme eso y explíquenme la polémica alrededor en 2 minutos. Bien, en el acuerdo sobre fin del conflicto se establecen unas medidas para la reincorporación política de los miembros de las FARC y se establecen una serie de garantías para que ellos puedan acceder al debate público, y pues esto es importante porque han estado alzados en armas durante más de 50 años, entonces pues acceder a hacer política sin armas pues es todo un tema complejo, y efectivamente sí era necesario establecer unas garantías de esta naturaleza. Entonces lo que reconoce este punto del acuerdo es básicamente que se le reconoce a la guerrilla una representación de 5 curules en cada una de las cámaras, 5 en el Senado, 5 en Cámara de Representantes, independientemente de si logran superar el umbral en las elecciones. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque pues sabemos que están absolutamente deslegitimadas, no tienen respaldo popular y difícilmente alcanzarían a través de su propia publicidad política el umbral electoral para poder ser elegidos en el Congreso de la República. Entonces, lo que sí dicen es, si usted llega a elegir a los 5 con la superación del umbral electoral, yo no le garantizo absolutamente nada más. Son 5 y ya. Pero si no los logra elegir, sí tiene garantizados 5 en cada cámara. Me imagino que eso ha generado Una enorme polémica. Estos procesos son complejos y aquí el tiempo es tirano, como ya lo decía, pero sí te pregunto nada más, Guadalupe, para cerrar el programa, ¿cuáles son las previsiones, las expectativas? ¿Qué esperas que pase? Yo creo que el plebiscito va a ser positivo a favor del sí. Hasta hace 2 semanas la posición era un poco confusa, pero ya está en el 72%. Sí. Okay. Y lo que hemos encontrado, pues sobre todo, es ya una movilización muy importante de la población, de las organizaciones civiles, y creo que ellas son las que están moviendo la agenda en este momento. Entonces, yo diría que el sí va a ganar, y después viene pues la segunda etapa, que es tan o más complicada que el plebiscito, que es la paz territorial. Claro. Como dice. Sobre todo Sí, eso, sí. ¿no? Uno de los puntos más complejos siempre fue el tema de paz territorial, porque al final el conflicto se desarrolló en los territorios rurales, entonces es ahí donde tiene que llegar la implementación de los acuerdos, y eso es lo más urgente, y la justicia de género también. Pues muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Daniela, gracias, Guadalupe, en verdad nos han ayudado a entender cuáles son, digamos, los orígenes y cuáles son las características y particularidades de un conflicto y de un proceso sobre el cual, como decía Enrique, suele haber mucha desinformación. Le digo a usted, porque ella me lo dijo antes del programa, Daniela va a ir a Colombia, va a ir a votar, así que bueno, no estará con nosotros ese día, y gracias por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Semanal. Nos vemos la próxima semana aquí en TV UNAM.